Cuando el apóstol Pablo habla del fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5, 22 y 23, dice que parte de ese fruto es la alegría o el gozo, como diría la versión Reina Valera. Pero ¿significa esto que los cristianos tenemos que estar siempre alegres, nunca podemos estar tristes? ¿Y cómo podemos tener alegría cuando las cosas en la vida no nos están saliendo bien, cuando hay enfermedades, crisis, problemas, circunstancias difíciles? Hoy vamos a hablar un poquito acerca de ese tema en este video. Saludos con todos, queridos amigos y hermanos, bienvenidos a Cibersaulo, mi canal. Mi nombre es Hugo Vázquez y hace un tiempo atrás comencé una serie de videos acerca del fruto del Espíritu Santo. Les voy a dejar unas tarjetitas si quieren ver los videos anteriores, pero hoy vamos a hablar específicamente acerca del fruto de la alegría. ¿Qué significa la alegría como parte del fruto del Espíritu Santo? Como decía, muchas veces podemos pensar de forma equivocada y creer que un cristiano nunca debe estar triste, nunca debe pasar por momentos de depresión, que deberíamos estar gozosos todo el tiempo. El problema es que muchas veces esta forma de pensar puede ocasionar a veces frustración cuando un cristiano sincero está pasando por momentos de tristeza y por momentos de dolor. Muchas veces se puede llegar a cuestionar la fe por esta forma de pensar. Pero es por esta razón que debemos reconocer que como seres humanos que vivimos en un mundo caído, necesariamente vamos a pasar por momentos que de alguna forma nos quiten la alegría. Vivimos en un cuerpo que se enferma, tenemos que enfrentar la muerte de seres queridos. Muchas veces los seres humanos nos hacemos daño los unos a los otros. Por nuestros mismos errores en la toma de decisiones, a veces tenemos que enfrentar consecuencias difíciles. Podemos ver que en las historias bíblicas muchos hombres de Dios también enfrentaron momentos de tristeza. Se me viene a la mente el caso del profeta Elías, después de haber sido testigo del poder de Dios, de haber enfrentado a 400 profetas de Baal. Luego en algún momento se enteró de que esta mujer Jezabel lo estaba persiguiendo y la Biblia nos cuenta que Elías se deprimió a tal punto que quería morirse. En Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 4, dice: y caminó todo un día por el desierto, llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Estas historias nos muestran que los seres humanos, que las emociones en los seres humanos son muy variables. Hay días en los que podemos pasar muy felices y que todo nos está saliendo bien, pero puede ser que al otro día enfrentamos momentos de aflicción, momentos de tristeza. Y esto es un proceso normal en los seres humanos. La Biblia incluso nos muestra que Jesús mismo en su vida terrenal experimentó momentos de aflicción. Jesús lloró cuando miró la tristeza de la gente, cuando su amigo Lázaro había muerto. En Juan 11, versículos 33 al 35 dice: al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y Jesús lloró. Vemos que Jesús mismo experimentó un momento de tristeza. Incluso cuando Jesús estuvo al final de sus días, en sus últimas horas en el huerto de Getsemaní, Mateo 26, 38, dice que Jesús dijo: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Jesús llegó a sentir una angustia muy grande, nos relata el texto. Entonces, esto nos muestra que la alegría como fruto del Espíritu Santo no tiene que ver necesariamente con nuestras emociones.
Jesús dijo en Mateo 5:4, dijo, dichosos los que lloran porque serán consolados. Esto a veces puede parecer una contradicción. ¿Cómo es que Jesús dice dichosos los que lloran? Es como decir felices los que estén tristes. Pero esto nos muestra precisamente eh, que no se trata precisamente de nuestras emociones, sino más bien la alegría, el gozo del Espíritu Santo es algo mucho más profundo. Es decir, experimentar la alegría o el gozo del Espíritu Santo es esa capacidad que Dios nos da de poder tener paz en nuestro corazón, aun cuando en nuestras emociones experimentemos tristeza y aflicción. Esa capacidad de tener paz, aun cuando nuestras emociones estén tristes. Recordemos que aparte del fruto del Espíritu también es la paz, por eso es que todo está relacionado lo uno con lo otro. Y esta paz solo podemos experimentar cuando tenemos una confianza plena en Dios, confianza plena en la soberanía de Dios, en que Él tiene el control de todas las cosas. Ahora entonces, ¿cómo podemos experimentar esa confianza en Dios en medio del dolor? Aquí quiero citar el mismo ejemplo de Jesús cuando estaba en el huerto de Getsemaní. En todo este pasaje en Marcos, en el capítulo 14, desde los versículos del 32 al 38, nos relata toda la historia y dice, fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en la tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviera que pasar él por aquella hora. Decía, Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. En base a este ejemplo de Jesús, hay dos cosas que podemos hacer para experimentar la confianza en Dios en medio del dolor. Y lo primero es precisamente una vida de oración. Vemos aquí que lo que Jesús hace en estas horas de dolor, en estas horas de aflicción, es precisamente dedicarse a orar, orar al Padre. Y la oración en la vida de Jesús era una característica de toda su vida, no solamente de estos momentos de tristeza y dolor. Podemos ver en los evangelios cómo la oración era esencial en su día a día. Y en este momento con más razón, Jesús les lleva incluso a sus discípulos al huerto para orar, porque precisamente esa era una costumbre que Jesús tenía con ellos. Esto es muy importante tener en cuenta, que a veces nosotros puede ser que nos dedicamos a la oración solamente en aquellos momentos difíciles, en aquellos momentos duros de nuestra vida. Pero no, la oración debe ser una característica de todo el tiempo, tanto cuando estamos felices como cuando estamos tristes. Así vemos en la vida de Jesús. Vemos en este texto que Jesús sabía de la importancia de la oración para la vida cristiana. Por eso es que Jesús de alguna forma se molesta cuando les encuentra a sus discípulos que estaban dormidos. Así les dice en el versículo 37 y 38. Luego volvió a sus discípulos, los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. Muchas veces en medio de la tristeza y en medio del dolor es cuando podemos vernos tentados a dudar del amor de Dios. A veces en los momentos duros de nuestra vida queremos alejarnos de Dios, queremos a veces buscar soluciones fáciles para nuestros problemas, haciendo cosas que no están bien. Es decir, el momento de la prueba es muy fácil caer en tentación. Entonces Jesús precisamente les dice a ellos, vigilen y oren para que no caigan en tentación. Tener una vida de oración es esencial para nuestra vida cristiana y para tener confianza en Dios en medio de los momentos de dolor.
Dice Lucas en un pasaje paralelo a esta historia, en Lucas 22, en los versículos 43 y 44, dice: entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Está hablando de Jesús. Y dice: pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Mientras más angustiado estaba, dice el texto, con más fervor se ponía a orar. Eso es un gran ejemplo para nuestras vidas, que mientras más tristes y angustiados estemos, con más fervor deberíamos orar a nuestro Dios. Y una cosa también muy importante que esta vida de oración produjo en Jesús es la dependencia total de Dios. Es lo que puede producir en nosotros una vida de oración. Vemos en el versículo 36 de Marcos 14 que Jesús decía: Abba Padre, todo es posible para ti, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esto es muy interesante. Jesús empieza el texto diciendo Abba Padre. Esta es una expresión que usaban los judíos para referirse a su padre de una forma cariñosa, como un niño se refería a su padre. Jesús está refiriéndose de esa manera a Dios, enseñándonos a nosotros también a referirnos así a Dios como un padre que cuida de sus hijos. Esto es muy importante, como los niños aprenden a confiar en sus padres en medio de cualquier situación. Así nosotros debemos confiar en Dios. Y Jesús le dice: Abba Padre, todo es posible para ti. Es una forma de reafirmar el concepto que tenemos los cristianos de que para Dios todo es posible, que Dios tiene el control de todas las cosas. Eso nos puede ayudar a confiar y tener también esperanza. Pero es interesante que Jesús dice: no me hagas beber este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús aquí nos da el más grande ejemplo de estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, aun cuando eso no sea lo que nosotros queremos. Es el más grande ejemplo de negarse a uno mismo por las cosas de Dios, por la confianza en Dios. Jesús en esta oración está expresándole al Padre el deseo de que si ya había una forma diferente para salvar a la humanidad, tal vez hubiera preferido esa forma, pero al final Jesús también sabía que no hay otra forma para salvar a la humanidad, era la única forma. Entonces Jesús le dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La vida de oración también nos ayuda a depender de Dios y poder sujetarnos a la voluntad de Dios, poder aceptar cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, aunque las circunstancias de la vida sean duras y sean difíciles. Muchas veces nosotros no vemos cuál es el propósito de Dios, pero Dios sí puede usar nuestros momentos de dolor, nuestros momentos de dificultad para cumplir sus propósitos. Muchas veces Dios por medio de eso está moldeando nuestro carácter, por medio de eso nos está enseñando alguna verdad, por medio de eso está haciendo que levantemos nuestra vista al cielo para depender más de Dios. En fin, nosotros no sabemos, pero Dios siempre tiene un propósito y nosotros tenemos que aprender a aceptar ese propósito de Dios para nuestras vidas. Y al tener conciencia de que los propósitos de Dios siempre son perfectos, eso nos va a dar paz aún para enfrentar las circunstancias difíciles de la vida. Una tercera cosa que quiero compartir con ustedes es: entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hermanos que están experimentando tristeza? El apóstol Pablo en Romanos 12, el versículo 15 dice: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Es decir, lo primero que tenemos que evitar es hacerle sentir a las personas que su tristeza es tal vez por causa de su pecado, o que los cristianos nunca deben estar tristes. Eso sería un gran error. Pablo dice: alégrense con los que están alegres, pero lloren con los que lloran. Pablo no dice: háganles reír a los que lloran. Pablo dice: lloren con los que lloran. Eso significa que, como había mencionado, la tristeza es parte de la naturaleza humana, pero Dios puede usarnos a nosotros como herramientas para poder consolar a las personas que están experimentando tristeza. Dios puede usar
incluso, como decía, nuestras circunstancias difíciles, para de esa manera poder apoyar a alguien más que esté pasando por lo mismo. Eso también proviene del amor, que como ya hemos hablado, es también parte del fruto del Espíritu. Entonces, queridos amigos y queridos hermanos, la tristeza es algo que está en la naturaleza humana, pero la alegría, el gozo como fruto del Espíritu es algo que va más allá de las emociones humanas. Es esa confianza en nuestro interior, en nuestro corazón, que Dios tiene el control de todas las cosas. Y eso lo podemos desarrollar cada vez más con nuestra vida de oración, con nuestra vida de dependencia, de conocer cada vez más a Dios. Y de esa forma podemos ayudar también a más hermanos que estén atravesando estas circunstancias difíciles para poder tener también esa confianza y ese gozo y esa alegría como fruto del Espíritu de Dios. Eso quería compartir con ustedes en este video. Gracias por estar siempre pendientes de estos videos. Creo que pasaron algunas semanas que no había subido video. Estuve tomando unas vacaciones en algunos compromisos en este mes de agosto, pero ya voy a retomar los videos. Seguiremos haciendo más videos sobre el fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5, 22 y 23. Hay muchas cosas importantes que podemos aprender de estos textos de la palabra de Dios. Recuerden siempre dejarme comentarios, dudas, inquietudes, más sugerencias de temas que se quieren tratar, si tienen preguntas. Recuerden que tenemos un grupo en el Facebook también que se llama Estudios Bíblicos Cibersaulo, donde podemos compartir más material. Recuerden buscarme en las redes sociales, la página del Facebook, Cibersaulo, también mi blog personal que es cibersaulo.net. Tengo cuenta en el Twitter, en el Instagram, donde también estoy compartiendo más contenido y donde podemos estar interactuando también de mejor manera. Gracias por estar pendientes de estos videos. Que el Señor les bendiga.